Los saludo de manera cordial y respetuosa. Mi nombre es Hugo Barrera y continuando con la serie de videos que he decidido compartir con ustedes para aportar mi grano de arena, hoy en el video número 10 les hablaré de Estado y de algunas definiciones. Para eso quiero apoyarme en un libro que se llama Política y Economía para un Mundo Mejor. Este es un libro de mi autoría, el cual escribí al igual que estos videos con la intención de crear una conciencia y motivar a las personas que lo leyesen y a ustedes que me ven a participar en la conformación, en la transformación de esta realidad injusta y marginal hacia una Colombia justa e inclusiva. Entonces, pasemos a ver algunas teorías de Estado, algunas definiciones de Estado según algunos pensadores que consigno o que recojo en este libro. Veamos lo que dice Marx. El Estado es un órgano de dominación de clase. Esta definición la encuentran en varios lugares, pero la recogí del libro El Estado y la Revolución de Lenin, el cual les recomiendo leer. Hegel, también en El Estado y la Revolución de Lenin, nos dice, la existencia del Estado es la confesión de que en esa sociedad existen diferencias irreconciliables. Hegel también, pero en Wikipedia nos dice, el Estado es la conciencia de un pueblo. Interesante, la conciencia de un pueblo. Max Weber nos dice, el Estado, al igual que todas las agrupaciones políticas históricamente anteriores, es una relación de dominio de unos hombres sobre otros hombres, relación mantenida por la violencia legítima o considerada como tal. La violencia legítima es la fuerza pública. Esta definición lo encuentran en Política y Ciencia de Max Weber. Jorge Eliezer Gaitán. El Estado representa la fuerza poseedora, es una expresión económica de la minoría y no de la mayoría. No es síntesis de democracia, sino negación de ella. Escritos políticos de Jorge Eliezer Gaitán. Bakunin. Bakunin es un teórico de la teoría, perdónenme la redundancia, de la teoría política y económica anarquista. Y anarquismo no es aquella cosa acéfala, aquella cosa que está sin cabeza y que está en un desorden, sino que es una teoría interesante. Sin embargo, yo me he matriculado o soy un adepto de la teoría política y económica comunista. Entonces, pero vale la pena que ustedes conozcan otras teorías, que estudien sobre la teoría socialista, la teoría comunista, la teoría anarquista, que entiendan qué es el capitalismo. Les sugiero hacer ese ejercicio. Entonces Bakunin nos dice, el Estado es la autoridad, la dominación y el poder organizado de las clases poseedoras sobre las masas, la negación más flagrante, más cínica y más completa de la humanidad. Quebranta la solidaridad universal de todos los hombres sobre la tierra y hace que algunos de ellos se unan solo con el fin de destruir, conquistar y esclavizar a todos los restantes. Vemos aquí en estas definiciones entonces cómo para estos autores la definición de Estado es aquella utilización de la fuerza para mantener al margen o sin que se salgan de los parámetros que permiten el sostenimiento de ese modelo político, de ese Estado, a las personas. Vemos, no en estas definiciones, pero sí en su pensamiento, por ejemplo, la teoría anarquista y comunista, cómo nos dicen que el anhelo es el desmontar el Estado como órgano represor para mantener el orden social y pasar a una administración del Estado por parte de las personas. Mi anhelo es el comunismo con evitando algunos errores que se cometieron en el pasado. Tal vez más adelante les comente sobre esto, pero de momento les diré que en este particular no comparto el desmonte del Estado de forma definitiva, toda vez que cuando lleguemos a esa aspiración que yo apoyo y que ustedes pueden, si lo desean, apoyar, pero vamos a suponer que llegamos a ese escenario en varios años. Entonces,
habremos de organizarnos socialmente bajo unas leyes, bajo una constitución, para permitirnos regular los comportamientos que nos permitirán vivir bajo los beneficios de ese nuevo modelo político y económico que escogeremos implementar. Entonces tendremos ya no un Estado represor por parte de una mayoría, sino que la mayoría decidirá los parámetros a seguir para de cuando en cuando una persona en singular desee no apoyar este modelo político y económico, pues sea conminada a hacerlo. De todas maneras, es necesario mantener estos lineamientos para que exista un norte, una brújula hacia dónde marchar. Pero no el Estado visto como el Estado represor, sino ya un Estado que permite y que viene desde la participación de todos. Marx habla sobre la dictadura del proletariado. Pueden estudiar sobre ese tema. Sin embargo, ya no sería la dictadura del proletariado en este Estado comunista, porque esa dictadura del proletariado Marx la cita para la etapa de transición del Estado capitalista hacia el Estado socialista, y luego del Estado socialista se da tránsito al Estado comunista. Entonces, sigamos desarrollando esta idea. Tenemos que Hegel nos dice que es la conciencia del pueblo. Esto es muy importante y hice hincapié en eso. ¿Por qué? Porque las transformaciones siempre las dan el pueblo. Estos cambios siempre los da el pueblo. Dice Maquiavelo en una definición que se aplica para la administración, o que es recogida por la disciplina de la administración, que las ideas o proyectos pueden nacer de una persona o de varias personas, pero que se hacen profundas, duraderas, cuando quedan a cargo de muchas personas. Entonces, en los diferentes momentos políticos que hemos tenido, pueden haber existido propuestas por parte de una persona o de varias personas, pero solo se hicieron realidad cuando se logró la participación de la mayoría del pueblo, que quería apoyar esa propuesta política, esa propuesta económica. Entonces, en solitario unas pocas personas no pueden hacer las transformaciones que se requieren. Necesitamos, o se necesita, y siempre se ha necesitado y ha sido posible por la participación del pueblo. Entonces, ¿cómo se logra esa participación? En algunas ocasiones la han logrado por la manipulación, por aquellas personas que poseen el conocimiento, el capital económico para manipular, para sobornar, y especialmente por el uso de la fuerza, de la violencia. Vemos que los cambios y las transformaciones, si las da el pueblo, ¿por qué nosotros hemos tenido siempre, desde el que pasamos del Estado primitivo al Estado esclavista, al Estado feudal y hoy en el Estado capitalista, formas de administración política y económica, formas de gobierno en las que una minoría privilegiada es la que disfruta de todos los beneficios y la felicidad, y una mayoría marginada? Si son los pueblos los que construyen esto, ¿por qué? Pues porque los pueblos han sido manipulados, engañados y arremetidos con violencia, y no han podido construir el modelo político y económico que les beneficiaría. Entonces, la primera invitación, que es reiterativa: cualificación intelectual. Solo la cualificación intelectual, solo el conocimiento nos permitirá construir una Colombia mejor y un mundo mejor, porque por falta de conocimiento nos han manipulado. Entonces, ustedes verán que en la Biblia, para las personas creyentes, dice que por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Simón Bolívar dice que por la ignorancia nos han dominado más que por cualquier otro método, porque es que una mente que no está instruida es una mente maleable, manipulable, que no puede reivindicar sus derechos. También vemos que, aparte de esta ignorancia, ha existido otra situación que ha permitido que estas élites privilegiadas se hayan hecho con el poder hasta nuestros días,
marginando del ejercicio del poder a la mayoría en desconocimiento del concepto actual, por ejemplo, de democracia. ¿Cuál es esa otra condición? El temor o la cobardía. Y es que ante la situación de querer dar un paso adelante para reivindicar derechos, las personas se lo piensan dos veces porque esta élite privilegiada ha arremetido siempre con violencia para castigar a aquellos que se atreven a cuestionar, a pedir justicia. Entonces, estas personas temerosas de ser perseguidas, de ser asesinadas, se reprimen y guardan silencio y aceptan con resignación la injusticia. También la ignorancia produce temor, porque cuando una mente no tiene la capacidad que le permita entender lo que está pasando, aportar ideas para solucionar, pues siente temor de decir algo porque va a ser ridiculizada, va a ser despachada fácilmente por aquellos que manejan el conocimiento y que los envuelven y no les permiten seguir argumentando porque los silencian con las argucias que pueden utilizar mediante la palabra. Esto no sucede con una mente cualificada, que no se va a dejar manipular, que no se va a dejar amedrentar. Entonces, el conocimiento, además de cualificar la mente, empodera al ser humano y lo hace tener valor, lo llena de valor para luchar por la justicia, por la dignidad y por una mejor forma de vida para todos los seres humanos. Otra de las circunstancias es que el pueblo ha carecido de organización, mientras que estas élites siempre han estado organizadas y actúan en bloque para tomar las decisiones y luego para hacer la aplicación de las mismas y para protegerse entre sí. Mientras que el grueso de la masa, que aun cuando es la mayoría, opera de manera desorganizada, de manera individual. Voy a ponerles un ejemplo. Un ejército, a la voz de un comandante, reacciona de determinada manera porque ha sido entrenada para tal situación y porque además trabajan en conjunto. Entonces, vamos a suponer que ya no es ante una orden, sino ante un hecho fortuito. Entonces, sonó un estallido en una base militar y todas las personas que están en esta base militar saben hacia dónde deben ir y saben cuál es la función de cada uno. En la sociedad suena una explosión y todos corren hacia lugares diferentes buscando protección porque no ha habido una preparación previa para tomar las decisiones. Si el pueblo se organiza políticamente para tomar el poder y para tomar las decisiones, siempre estará actuando de manera preparada, de manera consciente y de manera organizada. Otra de las circunstancias es que el pueblo ha esperado siempre la salvación por parte de un individuo o unos individuos. Entonces, de cuando en cuando aparecen unas personas que se presentan como las salvadoras y direccionan y realizan los cambios que se requieren. Algunos han sido benéficos para el pueblo, otros han sido unos embaucadores. Vamos a hablar de un ejemplo de un líder benéfico. Simón Bolívar, siendo un hombre de clase alta, rico, renunció a su riqueza para luchar por la justicia y la libertad de los pueblos bolivarianos. Entonces, Simón Bolívar logró la independencia de estas naciones, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, pero el sueño más grande de él era que estos países se unificaran y que toda la gran América se unificara, porque él advertía que en los Estados Unidos había un gran peligro y decía, los Estados Unidos están predestinados por la providencia a plagar la América de sufrimiento en nombre de la libertad. Entonces,
Él preveía que nosotros podíamos ser víctimas de los Estados Unidos como actualmente lo somos y que vivimos a la sombra de ellos y bajo la potestad de ellos y han explotado todos nuestros recursos como vemos ellos y Europa en el libro Las Venas Abiertas de América Latina. Entonces, ¿qué fue lo que no logró Simón Bolívar? Nos dio la libertad, esa libertad entre comillas porque ya no somos colonia de España, pero pues no hemos logrado la independencia absoluta porque casi que somos un protectorado de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué pasó ahí entonces? Pues que las personas esperaron la llegada de Bolívar para que nos diera la libertad, se las dio y volvió todo a quedar desaparecido con la muerte de Bolívar. Y así lo pretendía hacer Jorge Eliezer Gaitán, logró recoger a una gran masa, por eso se dio la época de la violencia luego de su asesinato, porque muchas personas lo seguían, pero no había la profundidad política y de conciencia y conocimiento para que el pueblo se organizara y hiciese realidad lo que quería Jorge Eliezer Gaitán. Tampoco lo hubo así con el sueño de Bolívar de lograr la unidad latinoamericana para hacernos fuertes y poder así lograr un mejor destino para estos países que a los cuales nos dieron libertad nuestros próceres. Entonces, no es prudente, no es la solución definitiva por parte del pueblo seguir esperando a unos libertadores, a unos caudillos que una vez desaparecen físicamente porque mueren o porque en el peor de los casos se corrompe, todos los sueños quedan frustrados. El pueblo se tiene que empoderar de sus destinos y tomar las decisiones que le harán permitir las transformaciones reales hacia una Colombia y un mundo mejor. Y esto no lo puede hacer sin cualificación intelectual. Quiero por último recomendarles ver el video de Julio Anguita, el discurso antisistema, y quiero recomendarles el video de Pepe Mojica, Discurso Inolvidable en Río 20. Sobre estas dos personas, Pepe Mojica y Julio Anguita, les recomiendo ver la mayor cantidad de videos que puedan, ya que son personas que ilustran bastante y de las cuales ustedes pueden aprender mucho. Entonces, hasta aquí lo que tenía hoy por decirles. En cuanto al Estado, les agradezco haberme permitido compartir con ustedes. Si ustedes lo desean y les gustó el video, compártalo con más personas para que mi mensaje llegue a ellas. Y hasta un próximo video. Muchas gracias.